Bueno, aquí estamos, hermanos queridos, un poquitico con dificultades para empezar, pero ya estamos aquí. Bueno, para darles la bienvenida, darle honra y gloria a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su bendita palabra y dispuestos para toda buena obra, como dice el Señor. Oremos al Señor, vamos a pedirle sabiduría, entendimiento, estamos hablando de la fe, estamos hablando de, pues este tiempo es cuando nosotros tenemos que demostrar la fe, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay necesidades, es cuando Dios se va a glorificar. Entonces, vamos a orar y a pedirle a Dios a encomendar nuestras vidas a Él, a encomendar esta enseñanza, a pedirle que nos capacite, que nos dé gracia delante de sus ojos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te estamos dando, Señor, gracias por esta nueva y bendita oportunidad que tú nos permites, Dios. Que tú, Dios de los cielos, aleluya, haces que nuestro corazón, Señor, se pueda mover, Señor, en la fe. Y que podamos ser guiados, Señor, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Y gracias, Señor, por estar con nosotros, Padre. Aquí estamos para adorarte, para bendecirte, Dios, para glorificarte, Rey, para exaltarte, Señor Dios Todopoderoso, para darte la gloria y la honra, para darte la alabanza, para darte la adoración, para pedirte, Dios mío, que nos ayudes, para pedirte, Dios mío, que nos bendigas, Señor. Para pedirte, Dios de los cielos, que hagas con nosotros conforme a tu voluntad, Señor. Que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas, que seas tú, Señor, llenando, Dios mío, nuestros corazones. Que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, vivificándonos, Dios mío, y que podamos, Señor, entender que tú eres grande, que tú eres santo, que tú eres excelso Dios, que tú eres Padre de amor y Dios de todo poder. Te bendecimos con todo el corazón, Señor. Te adoramos, Señor, te damos gracias, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a aquellos, Dios mío, que necesitan, Señor, que los apoyemos en oración, en sus enfermedades, sus necesidades, sus angustias, Dios mío. Te damos gracias por todas las maravillas que has obrado, Señor, porque tú eres un Dios de poder, eres un Dios de testimonio, eres el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Nosotros te pedimos, Señor, que nos dé, Dios mío, gracia delante de tus ojos, que podamos, Dios mío, fortalecernos en fe, que podamos recrearnos en ti, que podamos, Dios mío, deleitarnos, Señor, en tu bendita y gloriosa palabra. Obra de una manera especial, Señor, rompiendo toda atadura, toda cadena, todo impedimento, Señor, y todo aquello que nos esté robando la bendición, Señor. Venimos a colocarlo delante de ti. Venimos, Dios mío, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, para servirte, para adorarte y para bendecirte. Hoy queremos que tú nos enseñes, Señor. Que tú, Dios mío, guíe nuestros pasos. Que nos dé, Dios mío, Señor, bendito Dios, gracia, nos dé bendición. Nos dé, Dios mío, Señor, sabiduría, entendimiento, Dios mío, en el nombre de Jesucristo el Señor, para poder proclamar, Señor, que tú eres fiel, para poder proclamar que tú eres grande, para poder proclamar que tú eres glorioso, para poder proclamar que tú eres poderoso, Rey de Reyes, Señor de los Señores, y que únicamente en tu palabra, Señor, hay plenitud de vida, únicamente en tu palabra, Señor, hay plenitud de gozo, Padre. Aquí estamos, Dios mío, para darte la alabanza y la adoración, bendecir a cada hermano, Señor, cada uno, Dios mío, de los que persevera, este es un remanente fiel. Yo clamo por ellos, Padre, clamo por cada uno de nuestros hermanos que en cualquier lugar, Señor, se conectan, Señor, son muchos, Señor, los que están siguiendo las enseñanzas de tu palabra, y por ello yo clamo, Señor, para que nos dé, Dios mío, Señor, bendito, dé el entendimiento, el espíritu de sabiduría, de revelación, nos dé la humildad, nos dé, Dios mío, la mansedumbre, la templanza, Señor, para hablar en Cristo Jesús, que ellos puedan entender, Señor, tu mensaje, que ellos puedan comprender, Dios mío, Señor, nuestras responsabilidades, que puedan comprender, Señor, todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, te glorificamos, Dios mío, te exaltamos y te damos todo el honor, Señor, porque tú eres digno de recibir la gloria, eres digno de recibir la honra, eres digno de recibir la exaltación, el honor, Señor. Sea todo lo que hagamos, sea hecho, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria tuya. Bendice pues esta reunión, Señor. Bendice, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, aleluya. Cada entendimiento, abre, Señor, cada corazón y, Señor,
Promueve tu palabra, Señor, en cada una de nuestras vidas. Tenemos que vivir por fe de principio a fin. Eso lo dice tu palabra y eso estamos comprometidos, Dios de los cielos, a hacer, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos, Dios mío. Te damos gracias y glorificamos tu santo y precioso nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, esta mañana estuvimos hablando, pues estamos hablando acerca de la fe, los enemigos de la fe. Entonces vemos que los enemigos de la fe es la incredulidad, uno de ellos es la incredulidad, la poca fe. La fe se va menguando a través de la duda, a través de la incredulidad. La duda viene por ya hemos hablado, estamos hablando seguido de esto, por los malos conceptos, las malas opiniones, la intervención del hombre, la mente no renovada, el adaptarnos al mundo, el querer caminar como los demás, la lógica. La fe no trae lógica, la fe es el entendimiento de cómo Dios hace las cosas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de tal manera que lo que ahora vemos fue hecho de lo que un día no se veía, y que nosotros estamos en una dimensión natural visible y Dios está en una dimensión espiritual de eternidad invisible para el ojo humano. Entonces allí es donde nosotros tenemos que aprender que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Entonces sobre todo esto prime el amor, pero no es el punto ahora. Tenemos que hablar de eso, pero no es el punto ahora. Esta mañana vimos acerca del Señor, cómo le da una experiencia espiritual a sus discípulos. Hablamos de eso, me pareció muy interesante ver cómo el Señor los lleva y se transfigura delante de ellos y le muestra el mundo espiritual. Ellos quieren permanecer ahí, no quieren descender. Lógico, quien conociendo el mundo espiritual como es de pleno, va a querer volver otra vez a un mundo visible, terrenal, lleno de impedimentos y de cosas. Es lógico. Bueno, hablamos de eso y dijimos que el Señor dijo: ¿hasta cuándo me los tengo que soportar? Y dijo: este género, la incredulidad. Ya hablamos del muchacho lunático que ellos no pudieron echar cuando él descendió del monte. Y hablamos de los vínculos que tenían estos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Los vínculos, no solamente en el discipulado, sino de acercamiento. Ellos se acercaban al Señor, querían estar siempre con Él. Y cuando uno quiere estar con el Señor, Él no lo rechaza. El que viene a mí no lo echo fuera. Hay otros discípulos, pienso yo, que eso era lo que sucedía, que ellos amaban al Señor, creían su palabra y todo, pero no tenían esa inspiración, ese deseo, ese anhelo por estar junto a Él. Y así hay mucho cristiano que, bueno, sí, yo ya confesé mi pecado, gloria a Dios, yo soy salvo, ya hablo en lengua, ya me bauticé, todo eso, sirvo a Dios, por ahí voy, cuando en vez evangelizo, sirvo en la iglesia, en cualquier actividad, pero no sienten pasión por Dios, no sienten pasión por acercarse, y eso, ahí es donde la fe empieza a volverse efectiva. Se puede mostrar la fe a través de lo que uno hace. Bueno, vamos a mirar aquí algo más, algunas características de la fe. Vamos a mirar algunas características y vamos a ver algunos ejemplos de fe, y vamos a cortar mucha tela con estos versos que traemos aquí que hay en la Biblia. Por ejemplo, iniciemos con Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber para dónde iba. Bueno, aquí tenemos en este verso algunas cosas interesantes. Lo primero, él no sabía para dónde iba. Le dije que la fe es espiritual y la fe no se puede ver con los ojos naturales. Hay gente que quiere ver para creer, como Tomás el discípulo, y no, hay es que creer para poder ver después. Aquí dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Mire, no se puede desarrollar la fe sin obediencia.
indudablemente no se puede sin obediencia. Un llamado, a más de la obediencia que se tiene al llamado, es un sometimiento. Es el sometimiento de nuestras vidas, de nuestra voluntad a Dios. Entonces, déjeme decirle, hay mucha gente que ha sido llamada por Dios a servirle. Todos nosotros, los que dicen que no han sido llamados, es porque no tienen la capacidad de oír, no conocen la voz de Dios. El niño Samuel, él no conocía al Señor todavía, y el Señor lo llamó. Le decía Samuel, Samuel, y él corría y se metía donde Elí, me está llamando. Y no, yo no, vuelve a acostarte. Y entonces Dios lo llamó y lo llamó varias veces hasta que Elí lo condujo y le dijo, no, es el Señor que te está llamando. Cuando te vuelva a llamar, decirle, habla Señor, que tu Señor escucha. Y ahí empieza la vida espiritual, el ministerio tan poderoso, uno de los más poderosos del Antiguo Testamento, uno de los hombres más fieles a Dios, que fue el profeta Samuel. Y entonces él obedeció, se sometió a Dios. Cuando uno se obedece, uno se somete. Cuando uno se somete, mi hermano, aquí es donde empieza la vida espiritual. Es cuando uno entrega la voluntad, le entrega uno su voluntad, la propia, la de uno, se le entrega a Dios para que Él haga con ella conforme a su propósito. Dios me llamó a saber para qué, dijo Abraham. Que vaya no sé dónde, yo ni conozco, ni he visto fotos, ni tengo familiares por allá, ni nadie me cuenta cómo es eso por allá. Pero obedeció, entonces sometió todo. ¿Qué era Abraham? Vamos a mirarlo un poquitico más extenso. Abraham era un padre enaltecido, era un hombre de familia rica, adinerada, por lógica. Él debía tener el nombre Abraham, habla de su carácter. Posiblemente él quería tener mucha descendencia, pero era bastante orgulloso, un padre enaltecido, ese es el nombre. ¿De dónde lo trajo? Ese nombre no se lo hizo, no se lo puso él mismo, ese nombre se lo colocó el padre, que era el que colocaba los nombres. Entonces el padre ya lo tenía programado, lo levantó, lo proyectó como para que fuera un padre enaltecido, un padre orgulloso, un padre de mucha relevancia. Pero entonces Dios lo llama, Dios no tiene en cuenta nuestros errores pasados, los yerros, equivocaciones, y lo llama. Y él obedeció, hizo lo que tenía que hacer, se humilló. Cuando Abraham obedece, aquí nos está hablando de humillación, de decir, yo obedezco, no porque yo sea muy obediente, porque a mí me fascina obedecer. A mí todo lo que me dicen, usted me dice salte y ya, me convierto en rana. No es eso. No es eso, sino que él quebranta su voluntad. Dice, bueno, pues hay un Dios, y Dios es Dios, y Él me está llamando para que salga de aquí, para llevarme a otro lugar. Él tiene un propósito, quiere hacer algo conmigo en otro lugar, no aquí. Entonces yo quiero que Él haga su voluntad en mí. Yo quiero complacer a Dios en lo que me mande. Le doy gracias por habérseme revelado, sacarme de la idolatría, sacarme de los pensamientos, conceptos y opiniones equivocados que yo tenía, y ahora quiere llevarme para bendecirme. Me prometió bendición, o sea que yo tengo muchas propiedades, pero si Él me prometió bendición es porque yo no tengo bendición. Mire que esto es cuestión de uno razonar, de pensar. Si Él prometió que te voy a bendecir y te voy a multiplicar grandemente, es que lo que yo tengo no es nada en comparación con lo que Dios me da. Abraham era riquísimo en todo, lo dice la Biblia. Tenía bueyes, ovejas, siervos y siervas. Él salió con todo. Salió con todo, como dirían en la costa, con todos sus corotos, hermano. Y salió sin saber, dice, al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. A Abraham le ofrecen una herencia terrenal. A nosotros nos ofrecen una herencia celestial. Pero observe,
La mayoría de cristianos no tienen entusiasmo por llegar al lugar para donde Dios los quiere llevar. La mayoría de cristianos se apegan a las cosas terrenales. No, bueno, nos apegamos, para que usted no diga, ay, no, tan santo, no, no, no. La mayoría de cristianos estamos más pendientes de las cosas terrenales y nos quitan la visión espiritual, la visión celestial. Yo estaba hablando de lo celestial y lo espiritual y estaba hablando de lo natural. Entonces, lo natural nos hace perder lo celestial. Las cosas, podemos mirar en las cosas de la tierra, nos atamos, nos impedimos nosotros mismos con cosas terrenales que no valen la pena comparadas con las del Señor, o que valen la pena de una forma pasajera, temporal. Y entonces, y dice, y es sin saber para dónde iba. El otro enemigo que tenemos que lidiar con él es uno de los enemigos que además tenemos que combatir. El enemigo de la fe es el de la desobediencia. La desobediencia, mi hermano, se está tomando notas ahí, póngale otro enemigo más de la duda, de la incredulidad, es la desobediencia. Acuérdese que esta mañana hablamos de los discípulos con poquita fe. Acuérdese que los que iban con él, los que estaban siempre al pie de él, querían estar al pie de él, querían conocerle, querían aprender y todo lo que el Señor hacía. Tanto que ya no se querían bajar del monte cuando llegan a tener esa experiencia espiritual. Ahora, para conocer el enemigo es necesario, para conocer ese enemigo, para poderlo desenmascarar, es necesario que entendamos qué significa ser obediente. Tenemos que aprender eso. La fe se identifica por la obediencia, es decir, creemos la palabra de Dios, siempre lo obedeceremos, siempre haremos su voluntad y siempre queremos estar en comunión con Él. Cuando yo obedezco, yo quiero decir como dijo Saúl. Saúl volvió, aunque su obediencia fue parcial, le vino todo contento, todo folclórico, y se presentó delante del profeta Samuel y dice, bendito de Jehová, he hecho lo que me dijiste que hiciese. Es una satisfacción uno decirle, Señor, ya hice, ya resucité a ese muerto, Señor. Me mandaste a resucitar, aquí vengo, ya lo resucité. Me mandaste a sanar a los enfermos, Señor, ya los sané. Gloria a Dios, la gloria es para ti, adorar y alabar. Creo que esa es la satisfacción más grande del hombre, poder obedecer. Entonces la obediencia tiene que producir satisfacción y no debe producir prevención, porque es que a veces no, porque es que si no lo hago así, a esta manera, sí, yo sé que la palabra dice que es de esta forma, pero si yo lo hago de esta otra forma, entonces fulano, fulana se van a disgustar, entonces voy a tener consecuencias, entonces no me van a querer, me van a tener por religioso, en fin, me conviene más ser carnal, para hablar claramente. Y ese es uno de los problemas más graves. Abraham, entonces obedeció para salir. No es fácil. No es fácil salir de la casa y de la parentela. Tiene 75 años Abraham. No es fácil con todas las comodidades, teniendo buenas tierras, teniendo buenos lugares, coger y coger todo, hermano, y vámonos, pues, ¿para dónde vamos? Para Canaán. ¿Dónde queda eso? Ni me pregunte, ya Dios nos irá diciendo. Eso se llama fe. Esa fe se logra, el primer paso es la obediencia. Cuando empezamos a obedecer, entonces podemos, son unos pequeños pasos de obediencia. Luego podemos avanzar más con pasos agigantados, más rápidos, más fructíferos. Ahora miremos algunas características de la obediencia. Primero, se necesita una vida de oración. Ni hablar de eso. Se necesita una vida de oración. Vimos esta mañana que la vida de oración. Los discípulos conocían al Señor. Ellos se levantaban a buscarlo, el Señor no estaba orando en el monte. Cuando Él los lleva al monte, ellos vieron eso, esa gloria. Esta mañana hablamos de esa parte. Lo primero que se hicieron fue postrarse.
ellos sintieron toda esa gloria y esa gloria los llevó millares. Es que eso es lo que nosotros necesitamos aprender a discernir, a entender lo que es la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se mueve, se muestra, hermano, esto no es folclórico, no es religioso, esto no es sentimentalismo, ni es romanticismo. La gloria de Dios es real. La gloria de Dios es la presencia, es el resplandor, es la expresión de su presencia en nosotros, que nos cambia, nos conmueve, nos toca, nos alienta, nos da un matiz diferente, un matiz espiritual que nos lleva a hacer cosas. Ellos, dijimos esta mañana, habían visto la gloria de Dios. Y entonces allá en el monte, ellos dijeron, quedémonos aquí. Ellos vieron la gloria y no se querían bajar del monte. No sé, yo no sé, cuando uno ve la gloria de Dios en la iglesia, en el culto, en una administración, en la oración, en la alabanza, en medio de la predicación, uno no quiere que el culto se acabe. Pero qué diferente es cuando no hay obediencia. Cuando no hay obediencia, la banca talla. Bueno, ahorita no, porque no hay templo abierto. Pero estoy hablando con los que hemos tenido la experiencia de estar tiempos en un templo. Entonces uno mira a algunas personas y si están orando, están mirando el reloj. En la alabanza igual, están protestando, ay, ¿por qué se demora tanto este pastor? Qué culto tan largo, que mire la hora que no voy a poder ver la novela, no voy a poder ir al parque, no voy a poder hacer nada más. Hermano, entonces no está consciente ni ha percibido la presencia de Dios a través de la administración. Por ungido, por excelente que sea el que está ministrando, la oración, la alabanza, la enseñanza, la persona no lo va a entender. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, aquí en estas cosas vemos nosotros, primero, la exactitud. Abraham dice, el verso dice, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir. Él no salió por salir, él salió para llegar al lugar que había de recibir como herencia. Eso es lo que Abraham hace. Él va con exactitud. Cuando uno, para que la fe funcione de la manera que tiene que funcionar, uno tiene que tener claridad, tiene que tener exactitud en su determinación. Yo no voy a tener fe por 3 meses, ni por un año. Yo no puedo hacer como el pueblo de Israel, salir por fe de Egipto, salir con oro y plata, pasar el Mar Rojo y enseguida empezar a murmurar, ya con ganas de devolverme, quedarme tirado en el desierto, a la mitad del camino. No, a eso no nos llamó Dios. Lo primero es exactitud. La obediencia requiere exactitud. Yo tengo que saber qué es lo que Dios quiere conmigo. Para poder tener esa actitud, yo tengo que saber qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Si Dios me llamó para un ministerio, bueno, pues yo no sé dónde lo quiere que yo lo haga, ni cómo quiere que lo haga, pero lo que sí sé es que voy a empezar a caminar en el ministerio. Voy a empezar a caminar en esta vocación que me ha dado. Entonces, primero, exactitud. Vamos a leer en el versículo 17 de esta misma versión. Por la fe, perdón. Antes de ir allá, miremos primero la exactitud, ¿no? Y tenemos que ver, hermano, quién es el que nos llama. Exactitud a qué? A la palabra de Dios. No es a la propuesta de un hombre, un negocio. Lo invitaron al exterior, le dijeron que había mucho dinero, que pagaban bien en determinado país, usted se ve necesitado, convencido, usted salió por necesidad. No, la obediencia no es salir por necesidad, no es caminar por necesidad. La obediencia es caminar plenamente convencido de que fiel es el que prometió, el cual se me hará. Número 2, necesita un discipulado. Para que haya obediencia debe haber un discipulado. Dios le llama, lo va a llevar por el desierto, él no conoce el camino, nadie lo conoce, Dios lo va a ir instruyendo, entonces necesita ser instruido. Entonces el discipulado
se requiere un sometimiento a la enseñanza, a lo que Dios me va a impartir. ¿Ve? Entonces Abraham va a salir. La gente que sale con él, usted mira cómo es la fe de Abraham. La gente que salió con él, ninguno se le reveló. Si usted compara la vida de Abraham con el peregrinaje de Moisés, al fin y al cabo ya había una experiencia, había una promesa, había todo, ¿no? Pero este Abraham es el que recibe la promesa. Y nunca nadie había conocido a Dios. Se revela allí, Abraham. Entonces se necesita discipulado. Y la enseñanza requiere sometimiento a quien nos instruye. Entonces Dios lo llama y le dice, yo te voy a mostrar ese lugar. Cuando lleguemos, él tiene que obedecer y someterse a la palabra. La fe, aquí nosotros tenemos algunos argumentos para mirar esto. En la iglesia se imparte la palabra, se imparte la enseñanza. Y hay gente que no la recibe. Hay gente que no considera que la palabra que se predica es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces se cree exageración. Esta mañana yo lo pude percibir cuando yo sé que estaba hablando cosas fuertes, pero hay que hablarlas porque son así. El temor no es de Dios, el temor es del diablo. El temor, hermano, el que teme es que no ha sido perfeccionado en el amor. Esta mañana hablamos de eso. Entonces, el discipulado requiere un sometimiento a la enseñanza. Yo me voy a enseñar todos los días. Si vamos para este tiempo, nosotros podemos mirar, ahora vamos a mirar un texto bíblico. Leámoslo de una vez para que usted pueda comprender. Vamos a ir a Mateo capítulo 28. Escuche bien. Mateo, por aquí está. Los últimos versos. Mire, el Señor los envía a todo el mundo, a toda nación. Y les dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. A todas, Señor. A todas, esa es la orden. Pero es que a mí me gusta más para allá. Bueno, vaya para allá pues, porque eso también merece y está dentro de las naciones que Dios le dijo que debía ir. Pero ahora también tiene que someterse en obediencia y necesita ser un discípulo, uno que es enseñado. Miren lo que dicen los discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando. Cuando dice bautizándoles, es sometiéndoles a la autoridad, a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué medio problemita tenemos nosotros los predicadores? ¿Qué medio problemita? Los que queremos servir a Dios, a la forma de Dios, ¿qué problema para enseñar lo que Dios mandó enseñar? ¿Y qué problema con aquellos que están enseñando cosas que Dios no mandó enseñar? Qué tremendo es esto, hermano. De verdad, muy tremendo porque nosotros tenemos que aprender de esto. Dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios va a estar con nosotros, con los que somos también llamados, como lo fue Abraham. Abraham sale sin saber para dónde ir. ¿Usted cree que Abraham se va a pensar, no, Dios se cansa conmigo, quién sabe cuánto se demora este viaje y a saber dónde me deja y no me vuelve a hablar? ¿Abraham arranca? No, Abraham arrancó porque estaba plenamente convencido de que iba a ir y que Dios iba a ir con él. Por eso dice que Abraham salió para llegar a Canaán y a la tierra de Canaán llegó. Ahora, no solamente necesita un discipulado, también se necesita libertad para obedecer. Necesitamos libertad para obedecer, que nada nos atraque, que nada nos ligue, que nada nos robe esa libertad. No nos podemos involucrar con personas que nos detengan, con personas que, pero
Ese pero que siempre le ponen a uno. Hermano, mire, la palabra dice así, así. Ay, hermano, pero, no me diga pero, hombre, diga amén. Esa es la obediencia. Y esa obediencia se traduce en fe. Y nosotros tenemos que vivir por la fe. Y esa fe es productiva, esa fe es para beneficio nuestro. El justo vivirá por su fe. Si retrocediere, se lo vengo repitiendo, no le agrada a mi alma, dijo Dios. Entonces ahora, tiene que tener libertad para obedecer. Tiene que hacerlo con alegría, tiene que hacerlo con gozo. Uno mira gente que es llamada y de pronto un día no quieren hacer las cosas. Mire, aunque tenga fe, no tiene libertad para obedecer, no tiene gozo. No tienen gozo para obedecer siempre, hermano, siempre. Perdóneme la insistencia con esto, pero esta atadura inmunda se tiene que romper, se tiene que romper. Cuando uno tiene fe, cuando uno tiene la fe de Dios, entonces Dios lo llama a uno para hacer una cosa y uno la hace. Primero es enseñado por Dios, instruido, discipulado. Luego, después de eso, tiene libertad para hacer las cosas. Y luego de esa libertad se produce gozo. Y luego tiene diligencia. Luego no es que, ay, bueno, sí, yo lo hago, pero después, yo lo hago, pero mañana. A mí como que me maluquea eso. Yo como que me pongo maluco ahí cuando yo escucho a las personas, sí, que lo hago después, que lo hago mañana, pero ahora no. ¿Dónde está la obediencia? Esa es una obediencia a medias, como Saúl. Saúl hizo una obediencia a medias. Dios dijo, la obediencia es mejor que los sacrificios. ¿De qué le sirve a uno? Estamos deteriorando la fe cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, a la manera que las transcribe Dios en su palabra. Y tenemos que aceptar también la voluntad de Dios. No es fácil. Como Abraham, que en su llamado va en camino y de pronto ya tiene el hijo, la promesa y todo, después el Señor le dice, entrégamelo. No es fácil, pero esa es la fe. Y la fe tiene que ser probada, la fe tiene características. Ahora, cuando vamos al versículo 10, dice, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas, ofrecía el unigénito. Todo creyente tiene fe para pedir. Aquí llegamos a un punto que no le va a gustar. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas. Él había recibido las promesas, ahora ofrecía la promesa a Dios, lo que Dios le había dado. Qué tremendo problema. Todo creyente tiene fe para pedir. Usted mira, y es normal, no le estoy criticando eso. ¿A quién más le vamos a pedir? Él dijo, pídeme y te daré. Ve, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nos da un montón de textos en que nosotros nos apoyamos para pedirle. Pero cuando hay que ofrecerle, cuando Dios nos pide a nosotros, ¿qué? Entonces, por la fe Abraham, cuando le pidieron, dio. A ver, vamos a mirar Lucas 4, 23 al 27. Vamos a mirar en Lucas capítulo 4 para poder hacerme entender un poco más. Capítulo 4, verso 23. Cuando el Señor en Lucas 4 entra en la sinagoga, se le da el rollo del libro, se levanta a leer, dice el Espíritu del Señor está sobre mí, etc. Y entonces dice, hoy se ha cumplido esta palabra en este lugar. Y inmediatamente cuando él se cumplió esa palabra, él empezó su ministerio. Me ha enviado Jehová el Señor para dar libertad a los que, para pregonar su día, para pregonar la verdad, para sacar de las tinieblas a la luz, para sacar de la cárcel a los presos, para dar libertad al cautivo, para predicar el año agradable al Señor. Entonces dice, hoy se cumple esta palabra aquí, se cumplió esta palabra aquí hoy se cumple, hoy arranco.
Y entonces él se quedó mirándolos y viene el versículo 23 y les dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Escúchelo. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¡Qué tan tremendo! Mire, las viudas en el tiempo de Elías tenían la oportunidad de salir de la pobreza, de la ruina. Dios tenía un mecanismo. Hay una gran hambruna, hay un problema, hay una necesidad. Estoy hablando de fe. Estoy hablando de fe. Que cuando Abraham le pidieron al hijo, él lo dio. Y estaba diciéndole que a todos los creyentes tienen buena fe para pedir, pero no tienen fe para dar. Aquí el Señor, le pongo este pasaje que dice así. Cuando hubo hambruna en la tierra, Dios no envió su profeta a ninguna viuda del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con la viuda de Sarepta de Sidón? Recogía unos leños ahí para hacer una tortica, para hacer dos pequeñas tortas, dice la Biblia, para ella y el hijo, y que se murieran de hambre porque no había más que comer. Ni señas, ni forma, ni nada. Ese era el último cartucho que tenía. Llega el profeta Elías y le dice, bueno, dame agüita pues fresca. ¿Y qué estás? Dijo, te estás haciendo, recogiendo una leñita para hacer una lepita ahí. Dijo, bueno, anda como has dicho, hazlo como has dicho, pero hazme primero a mí una. Miren lo que, y hasta que el profeta tan descarado, ¿no? Una pobre viuda, pobre, sin qué comer ni nada, y que le dé a él primero. Ni siquiera le sobraba para darle. Entonces, el Señor dice, había muchas viudas. ¿Qué pasó con la viuda de Sarepta de Sidón? El Señor la bendijo, no le faltó ni harina ni aceite. Aunque fuera punta de torta, pasaron de hambruna. Dijo, muchas viudas había en Israel, pero como no saben sino pedir, y si mando el profeta allá, me lo dejan morir de hambre. Entonces, observe usted que cómo nosotros vamos a poder desarrollar la fe y cómo vamos nosotros a poder recibir de Dios, si para aprender a recibir primero hay que aprender a dar. Primero hay que aprender a dar. Si nosotros nos damos de lo que tenemos, ¿cómo vamos a lograr tener lo que anhelamos, lo que no tenemos? Pero sigue más. Entonces dice, muchas viudas había en el tiempo de Elías. Y luego le dice, perdón, me perdió aquí 23. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos, enfermos, de enfermedad incurable en esa época. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esta mañana yo le decía que el Señor lo asombraron, el Señor lo impresionaron, lo impactaron la fe de los gentiles en el tiempo de
pues, que él estuvo terrenalmente en Israel, que nunca la Biblia registra que lo haya asombrado la fe de alguien, no a los que él enseñaba a sus discípulos, les enseñaba, les decía, hombres de poca fe, ¿por qué piensan así? ¿Por qué le reprochaba la fe? Esta mañana vimos, nosotros decíamos, ¿hasta cuándo me lo tengo que soportar? Generación perversa. Entonces los discípulos, el pueblo de Dios, no ha desarrollado la fe que necesita. Y yo le explicaba por qué en una campaña, la gente que no conoce del Señor y recibe los milagros, y cómo el pueblo de Dios no recibe milagros. Es impresionante. Entonces el Señor se asombraba. Y ahora vamos a hacer un análisis un poquitico más largo acerca de estos dos personajes. Y entonces muchos leprosos había en Israel. ¿Por qué no limpiaron los leprosos? Porque no creían. Porque no confiaban en el Señor. Pero Naamán, una mujer israelita, que era esclava de Naamán, era sierva, le dijo, uy, mi señor está mal, lo veo grave con la lepra. Si usted quisiera ir a Israel, a mi tierra, allá hay profeta, y ese lo sana. Mire, está en Siria, no está a las 3 cuadras, está en otro país. Y él alistó su embajada y se fue, leproso como estaba. Mi hermano llega con camellos y con todo a visitar el Eliseo. Y los leprosos de Israel andaban por ahí al pie del Eliseo. Pero ninguno decía, sáname, ora por mí. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo ver el pueblo de Dios, cómo tiene necesidades y no ora. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando en general de la iglesia del Señor. Cómo en estos tiempos aún se resisten a muchos a orar. Y cómo otros que no son del pueblo de Dios oran, hacen plegarias, hacen cosas y buscan mecanismos para acercarse a Dios porque confían que el único que puede pues sacarnos de este problema es el Señor. Bueno, pero continuemos. Ahora, ¿por qué no se tiene fe para dar? Número 1, porque damos siempre el primer lugar a las cosas terrenales. Muchas viudas había en el tiempo de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta. Es tremendo. No tengo sino este poquito de harina y un poquito de aceite ahí para hacer dos tortillas. Anda, pero dame a mí primero. ¿Qué le pasa? Descarado, no le dijo así. Dijo, amén. Fue, hizo la torta y volvió con la tortilla. Le dijo, así dice el Señor, no va a faltar. Entonces, el dar es señal de que Dios le quiere dar y que no le falte. Pero la gente prefiere no dar porque quiere que le falte. No entiende. No entiende porque eso no se puede entender sino por la fe. ¿Y de dónde voy a sacar? ¿De dónde me va a llegar? ¿Y de dónde no sé qué? Pues por la fe entendemos haber sido constituido el universo de tal manera que lo que se ve hecho, lo que hay ahora hecho, lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿por qué? En Colosenses, vamos a leer capítulo 1 de Colosenses. Vamos a leer en el versículo 1, verso como 17. Ay, Señor. Vamos a mirar. Verso 15. Vamos a leer el 15. Mire. Se tiene fe para pedir, pero no se tiene fe para dar. La fe funciona para pedir y para dar. Cuando yo doy, pido con confianza. Cuando yo recibo de Dios, doy con liberalidad. Porque yo sé que el que me provee es mi Padre Celestial.
A ver, se lo repito. Cuando yo pido, recibo, porque también doy. Cuando doy, recibo, porque yo sé que dando recibo. Que yo fui creado para heredar bendición, bendición de otros. Pero ese principio no se tiene en la iglesia. Mire, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él, todo fue creado por medio de Él. ¿Para qué? Para Él, para Él. Usted y yo fuimos creados en Él y para Él y por Él. Si el Señor le da la provisión al pueblo de Israel, lo sacó con oro y plata de la esclavitud en Egipto. ¿Y para qué? Le dijo, hágame el favor y me traen oro, plata, piedras preciosas, vamos a hacer un tabernáculo. Imagínese usted, yo supongo, porque por todo lo que dice la Biblia, yo supongo que cuando el Señor pidió, dijo, el que la dé todo su corazón. Yo creo que más de uno no dio. Esto estoy seguro, porque la ofrenda era voluntaria. Y cuando dicen ofrenda voluntaria, yo la doy porque he puesto mi voluntad en las manos de Dios. Bueno, Dios quiere que yo haga esto, yo lo voy a hacer. Yo estoy aquí para hacer su voluntad. Yo creo que muchos no dieron esa ofrenda voluntaria, como siempre pasa en el pueblo de Dios. Entonces, mire, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Él se mantienen, en Él permanecen, en Él pueden subsistir todas las cosas. Usted pide a Dios y Dios le otorga, le da, por misericordia, por amor, por fidelidad, le da lo que le pida. Pero eso no permanece si Dios no lo sostiene. Un negocio no permanece si Dios no lo sostiene. Una vida no permanece si Dios no la sostiene. En Él subsisten todas las cosas. Él es primero que todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de dar, ¿ven? Abraham, cuando fue probado, dio al hijo. Era todo lo que tenía. Y entonces, y lo volvió a recibir en sentido figurado, ¿no? Dice la Biblia. Sigamos pues. Este punto es muy importante. Tenemos fe para pedir, pero no tenemos fe para dar. Tenemos que desarrollar la fe de dar y desarrollar la fe de pedir. Si desarrollamos la fe de dando, vamos a desarrollar la fe para recibir de Dios. Muchos, de verdad, cuando se tocan estos temas, ellos dicen, yo ni para qué le pido a Dios, a mí no me da. ¿Por qué usted, bueno, usted no? O sea, hay personas que dicen así. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios les ha pedido muchas cosas a ellos, les ha pedido consagración, les ha pedido su tiempo, les ha pedido de todo, no solamente dinero, no se preocupe, y ellos se lo han negado. Mira aquí, Mateo capítulo 23, versículo 23. Estos son religiosos, son fariseos. Ellos conocen la ley. Ellos juzgan a la gente por la ley, ya sabe que es un fariseo. Dice, hay juicio. Escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hay gente que tiene fe para diezmar, pero no tiene fe para hacerle misericordia a otro. Hay gente que tiene fe
para diezmar, pero no tiene fe para salir del pecado, para humillarse. Entonces la fe es complicada. La fe es complicada porque no podemos decir, no, yo tengo fe sencillamente porque yo soy salvo por la fe y yo ya recibí la fe de Dios y gloria a Dios me he mantenido. Y, bueno, qué bueno, pero tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar que la fe nos tiene que llevar a dar lo que Dios nos pide. A veces Dios nos puede pedir a nosotros, hermano, cosas que nosotros amamos mucho. Mira que al joven rico le dijo, te falta tener un tesoro del cielo. Está bueno que tengas plata aquí. Era rico. Está bien que soy rico. Él no le reprochó porque era rico. Él le reprochó era por eso. Porque no dejaba lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Por eso el joven rico no pudo quedarse con el Señor. No pudo caminar con el Señor. Sabía los mandamientos, los guardaba, pero eso no lo justificaba. Eso no justificaba que no tuviera misericordia, porque la fe se prueba. Ya hemos visto esos versículos. ¿De qué sirve que un hermano esté necesitado y le digas, ve y caliéntate y descansa del Señor, que yo voy a orar por ti, y no le da las cosas que son necesarias? ¿De qué sirve eso? Al dar, nosotros estamos declarando que hemos recibido de Dios, porque ¿qué tenemos nosotros que no lo hayamos recibido? ¿Qué tenemos nosotros que no lo hayamos recibido de Dios? Eso lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Ahora, vamos a mirar otro verso, para que usted se dé cuenta los detalles que tiene usted y yo tenemos que aprender de la fe. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Esta mañana hablé de esto, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando hasta la casa vinieron los dos ciegos y él les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Les dijeron, sí, Señor. Y entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Esta mañana hablamos y me reí un poco yo de ver cómo un ciego puede seguir al Señor. Y el Señor se mete en una casa y los ciegos, llegaron allá. Pero aquí le voy a dar de la otra parte. El Señor les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Qué querían ellos? Querían recuperar la vista. Bueno, eran ciegos, no dice recuperar, dice, querían ver. Una cosa bien tremenda, ¿no? Porque no es que tienen un dolor, no es que son ciegos. El Señor les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Dijo, me canso. Lógico, por eso venimos detrás. Es lo más lógico. Mire. Ten misericordia de nosotros, hijos de David. Decían, ten misericordia. ¿Sí? ¿Andaban detrás de la moneda? No. Ellos querían era ser sanos. ¿Ustedes creen que yo lo puedo hacer? Por eso venimos. ¿Usted cree que yo lo puedo bendecir? Pues, Señor, por eso soy cristiano, Señor. Si tú me llamaste, me hiciste tu hijo, también me vas a dar todas las cosas. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no vamos a creer? ¿Cómo así que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Y yo creo, amo y temo a Jehová mi Dios, y el ángel de Jehová no me va a defender. ¿Cómo así que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Y que la plaga no va a tocar mi morada, yo estoy con miedo. No, mi hermano. Esa no es la fe. Esa no es la fe que estamos anunciando. Miremos esto otro verso. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Mateo 8, 16 y 17. Cuando llegó la noche, está hablando de un evento que sucedió en la casa de Pedro, en Capernaum. Sanó la suegra de Pedro,
y le servía, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo echó fuera a los demonios y cómo los sanó? Diga, por la fe que viene de la palabra. Pues la fe requiere una exactitud. Requiere una exactitud. Y dice, sanó todos los enfermos. Mira lo que dice, verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por profeta Isaías cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cómo sanó los enfermos y liberó los endemoniados? Por la palabra. ¿Para qué lo hizo? Para que se cumpliera lo que estaba escrito. ¿Por qué usted y yo tenemos que dejar el temor? Que ya no quieren ni abrir la puerta para salir a la calle, hermano. No lo estoy mandando a que vaya a andar ahí sin necesidad en la calle. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del temor. Luego no tienen las promesas, no tienen la palabra. ¿Por qué no hace las cosas para que se cumpla la palabra que está escrita en el profeta Isaías, en el profeta Jeremías, en Ezequiel, en Amós, en Joel, en Oseas, en Zacarías, en todos los profetas? ¿Para qué sanó los enfermos y echó fuera a los demonios? Para que se cumpliera lo que estaba escrito. Yo no estoy mandando lo que vaya a desafiar al bicho ese que dicen que hay por ahí en la calle. Pero ¿cómo es posible que la iglesia esté arrinconada, lleno de temor? Ay, pero hermano, pero la prudencia, que uno tiene que ser prudente. La prudencia es otra cosa, hombre. La prudencia es otra cosa. La prudencia es parte de la sabiduría. A ver, le explico esto. Porque es que yo estoy viendo, hermano, que ese temor, ese miedo que tienen, es una puerta abierta para que el enemigo lo golpee. Lo que yo temía, eso me vino. Dice Job. Tanto temor tenía Job de que le pasara eso a sus hijos. Vamos a Proverbios. Y a su familia. Que él, eso es como un imán, él lo atrajo. Apareció el diablo ahí para zarandearlo. Proverbio 2. Escuche bien. Versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras. La prudencia es recibir la palabra de Dios. No salga con otros cuentos. Y mi mandamiento guardaré dentro de ti, que la palabra permanezca dentro de uno, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si quisieres estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a hacer lo que la sabiduría te dice, a hacer lo que Dios manda, a mis palabras, es decir, recibir mis palabras, no las palabras del noticiero, no las palabras del mundo. La prudencia no es hacer lo que el mundo dice. La prudencia es hacer lo que el Señor dice en su palabra. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, escucha a Dios, la revelación de Dios, lo que quiere decir Dios. Si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia. Y a la prudencia, dirás tú, si hablares prudentemente, no se te pusieres el bozar con prudencia, sino que hablare con prudencia. No es prudente el miedo. No es prudente muchas cosas que los cristianos decimos.
Mire que me incluyo. De aquí no se salva nadie. Mire, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿qué vas a buscar? ¿Ah? La inteligencia, hablar con sabiduría, hablar prudentemente para no salirse de la palabra, hablar prudentemente para no ofender a Dios, hablar prudentemente conforme a la voluntad de Dios. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor a Dios, no el miedo a los hombres, ni al mugroso bicho ese que anda por ahí. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Altísimo, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué necesito yo en este momento? Hermano, un bozal, una máscara, un coso aquí, ¿cómo llama eso? Un acrílico aquí, un parabrisas, que parece como tocarro, una gorra, guantes, un frasco de gel y otro de alcohol, porque hay que ser prudente. ¿Y por qué no ser prudente para guardar la palabra de Dios? Mire. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? A mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado, tu poder y tu autoridad, me dan firmeza en mi corazón. Y dice, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. La sabiduría de este mundo Dios la confundió, la enloqueció. La sabiduría de este mundo está loca, porque pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Unos dicen que el virus fue hecho en laboratorio, otro de los animales, otro que es de comer murciélago, otro que es de comer ratas, otro que es que lo fumigan, otros que están locos. ¿Quién tiene la verdad? ¿A quién le hacemos caso? ¿Por qué nos dejamos guiar? Observe pues, de su boca viene el conocimiento, la inteligencia, Él provee de sana sabiduría a los rectos, Él es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué necesito yo para ser guardado? Caminar en rectitud. ¿Qué es caminar en rectitud? Hacer todas las cosas conforme a la palabra, que nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche medites en él, para que hagas todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué dice la Biblia respecto al conocimiento y la inteligencia y la sana sabiduría que Dios nos da? ¿Qué dice? Jehová es escudo en derredor de mí. Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 1000 y a ti no llegará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Jehová es refugio en el día del mal y conoce a los que en él confían. Nahum capítulo 1, versículo 7. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás 2:8. ¿Qué más dice la Biblia? Capítulo 23 de Éxodo. Por favor, hermanos, esto estamos hablando de fe. Erradicar el temor. Yo no puedo estar atemorizado. A ver, vamos
Vamos a mirar aquí Éxodo capítulo 23. Me gusta mucho leerle esto. Tengo que leerlo las veces que se lo tenga que leer, se lo voy a leer, pero usted va a coger fe. Versículo 23:20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Ustedes ya saben quién es el ángel de Jehová. Y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Guárdate delante de él. ¿De quién se tiene que guardar? ¿Del virus o del Señor? Guárdate delante de él y oye su voz. El de Face, el de Twitter o el de Instagram o el de YouTube. ¿De quién tiene que oír la voz? ¿De los noticieros? Mire, no le sea rebelde, haga como él dice. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, o sea, desobediencia, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Cuál es el enemigo nuestro en este momento? Diga, el diablo, porque la lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, la lucha no es contra sangre ni carne, contra el diablo. ¿Y quién va a pelear por nosotros? Dios. ¿Contra quién? Contra el diablo. Esta cuestión de esta pandemia, eso es del diablo, eso, olvídese de eso. Porque la iglesia no se puede congregar. Mire, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Dónde lo va a llevar? Lo va a meter en la boca del león. Lo va a pasar a un ejército de esclavos por en medio de unos degenerados, sanguinarios, hasta caníbales, cananeos, gigantes. Dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Por favor, hermano, por favor. Nosotros no podemos hacer como ellos hacen. Mire, antes los destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No dice de ti, dice de en medio de ti. Le está hablando a un pueblo. Enfermedad inmunda que aparezca en medio de mi pueblo, yo la quito. La pregunta del millón. ¿Dios cambia? Ya sé que dijo que no. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Mi querido hermanito, le va a contar, usted no se va a morir la víspera. ¿Oyó? Ni se va a morir un año, ni un mes, ni una semana antes. Yo completaré, yo me encargo de completarlos, dijo el Señor. ¿Usted cree que Dios cambia? ¿Usted cree que Dios es fiel? ¿Usted cree que Dios es santo? Yo sé que sí. Pues tiene que creer su palabra. Entonces, aquí tenemos nosotros problemas con estas cosas. Eso es cuestión de fe. Esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de creerle a Dios. Vamos a mirar otras cosas de la fe. Vamos a irnos Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, los discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Otra vez aparece la poca fe.
son sus discípulos, pero tienen poquita fe. ¿Por qué tienen poquita fe? Porque tienen temor. ¿Qué hace el diablo para quitar la fe a un creyente? Le pone temor, lo asusta, lo asusta. No abra la puerta, que allá afuera está la pandemia. No salgas sin la máscara porque se va a infectar. Dios de los cielos. ¿Y dónde quedó el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Ay, Señor. Guarde los protocolos, obedezca a las autoridades, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Acuérdese de eso. Las cosas espirituales son espirituales, las cosas de acá abajo son de los hombres. Los cielos gobiernan sobre la tierra. Si usted y yo hubiéramos estado en el tiempo de Sennacherib, que van de rey Ezequiel dice, oye, tus mujeres son mías, tus hijos son míos, y tu plata y tu oro son míos. ¿Cómo le parece descarado? Mire, a ver, me salgo pues de aquí. Vamos a ir a mirar el libro del profeta Isaías. Vamos a leer el libro del profeta Isaías. Eso está como en el capítulo, ¿qué será? Señor. 30, ¿y qué era? 36. Sí. Mire. Ay, Señor, eso está muy largo, pero vamos a hablar un poquitico de esto. Señor, ¿por dónde empezamos aquí? Bueno, 36, Isaías 36. Verso 3. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sem escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés, el enviado ese de los sirios. Decida ahora Ezequías, el gran rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Y es aquí que tú confías en ese báculo de caña frágil en Egipto, el cual, si alguien se apoyara, se le enterrará por la mano y lo atravesará. Eso es cierto. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís que en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo, Judá y Jerusalén delante del altar, delante de este altar adoraréis. Mire, está desafiando a Dios. Mire lo que dice. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este, Jehová, aquel cuyos lugares altos y cuyos lugares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis. No fue el que quitó los lugares altos y los llevó a adorar en el altar verdadero de Dios. ¿Sí ve cómo el enemigo le hace? ¿Quién va a confiar usted? En lo que dice el Rabsacés, el enviado del diablo, en lo que me dijo el Señor. ¿En quién va a confiar? Mire lo que está diciendo el Rabsacés. Y si me dice que confía, si confía en Egipto, confía en Jehová, es lo mismo. Me lo voy a absorber, me lo voy a llevar. Ahora, yo te ruego que me des rehenes al rey de Asiria, y yo daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Mire la humillación. Yo te voy a dar 2000 caballos, sé que monten ellos. Entonces, eso es que, ¿cómo lo está ganando? ¿Cómo está haciendo este hombre? Voy a seguir leyendo. Verso 20. Verso 18, perdóneme.
Mirad que no os engañe Ezequías es el rey de Israel, diciendo, el rey de Judá, perdón, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? Mire lo que está diciendo este degenerado. ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Y ellos, asustados, llenos de temor, callaron. Y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. ¿Quién nos manda a callar? El gobierno. Y si usted sigue leyendo toda esta historia, hermano, se va a encontrar usted con cosas bonitas. Entonces, consultaron al profeta Isaías. Y envióle aquí en versículo 2 del capítulo 37, mayordomo a Semna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Allá hay un profeta, uno que conoce a Dios, uno que sabe qué dice Dios. Los cuales dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, es la razón que le llevan, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Imagínense, quizá duda, quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del rastro, es como si Dios no lo diera todo. Antes de que él vaya con la razón, ya Dios había oído ese mugroso. Bueno, ese tipejo, ese personaje. El cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. ¿Por qué no la dan ellos? Diga, ¿por qué no tenían fe? Que te dan miedo. Cuando uno tiene miedo, tiene temor, no ora, porque uno cree que Dios no lo va a oír. Quizás Dios oirá. Si oyó, quizás oyó al rastro, si no lo ha oído, ni me oye a mí. Escuche bien. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro señor, al rey de Asiria, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, escúchelo, que a la final todos vamos a estar contaminados en este país, que es inevitable, que todo, no, yo reprendo al diablo, yo reprendo esas palabras. Eso de esto de la Biblia que estoy leyendo. No, es que aquí todos vamos a ser contaminados. Y todos los niños y todos los ancianos se van a morir. Ah, sí, eso dice el diablo. Mire. Y él les dijo, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Vuelto pues el rastro es yo al rey de Asiria, que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tircaca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis al rey Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria, todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Arán, Resep y a los hijos de Edén que moran en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad,
el rey de la ciudad de Sebarfaín, y de Ena, y de Iba, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha venido ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y las comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová de Israel acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen hija de Sión, no la Virgen del Carmen, la Virgen hija de Sión de Jerusalén. La Virgen hija de Sión te menosprecia. La ciudad que vas a hacer, que vas a decir que vas a destruir, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. Escuche bien: ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor, y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes y a las laderas del Líbano, y cortaré tus altos cedros, sus cipreses escogidos, y llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque y de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con mis pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde los tiempos antiguos yo lo hice? Escuche lo que le manda a decir. ¿No has oído decir que en los tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de sus terrados, que antes de la sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste, etcétera. Demasiado largo. ¿Ese es el mismo Dios nuestro? No, que eso es imposible, que todos nos vamos a morir de coronavirus. Y entonces están vituperando al Dios de la gloria, que dijo: ninguna plaga tocará tu morada. Yo estoy contigo, yo soy tu escudo. ¿Ah? Y entonces lo que dijo Dios lo vamos a echar por la borda. Vamos a creerle más a las noticias, a los que vituperan la iglesia, a los que vituperan el nombre del Señor, a los que confían en sus fuerzas, a los que creen que su metodología es eficaz, a los que quieren meterle una vacuna a la brava a la gente. Vamos a creerles que en cualquier momento de esos Dios determina que caigan como un pollo apestados y se mueran delante de todo el mundo, y nosotros vamos a creer. No lo estamos deseando, pero puede suceder. ¿Por qué tenemos que creerle las amenazas que hace el Rabsacés, que es el que el diablo envía? Y la fe. El Señor está durmiendo está durmiendo en la barca, y se levantó el mar. Señor, no te da cuidado que ¿Y qué pasa con ustedes? De poca fe. Ya deberían estar orando, reprendan esos vientos, hombre. No, que nos vamos a ahogar, que nos vamos a morir. ¿No es lo que está pasando ahora? Se levantó el Señor y reprendió los vientos, se hizo bonanza. Se asombraban.
¿Quién es este que aún tiene autoridad para aquietar los vientos, aquietar el mar? Ese es el mismo Dios nuestro que puede, ese es el mismo Dios, el que le paró el macho al Rapsacés, el que le paró el macho al rey de Asiria, el que reprendió los vientos. Ese es el mismo Dios nuestro. Y nosotros tenemos que aprender de todas estas cosas. Uy, se me fue el tiempo. Mis hermanos queridos, yo le animo, lea la Biblia, créale, no sea incrédulo sino creyente, crea lo que dice la Biblia, declare la palabra. Ninguna plaga tocará tu morada, deje tanto miedo. Tengo un montón de enseñanzas ahí para dar. Yo no quiero que andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Efesios 4, 17 y 18. Dios no quiere eso. Dios quiere gente de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No le estoy diciendo que no se ponga su máscara. Póngase su máscara con filtros, con lo que quiera, póngase guantes, cargue un galón de bálsamo, de esa cosa que se echan. Formol, no, formol no, de lo que sea, de los alcoholes que llaman, así. ¿Y cómo llaman los otros? Gel. Cárguenlo, júntese, échese, usted no peca por eso. Pero no me diga que eso es ser prudente, eso no es ser prudente. Prudente es hacer las cosas contrario a lo que dice Dios, porque de su boca viene la sabiduría y la inteligencia. Y la prudencia es para obedecer lo que dice Dios. Y Dios dijo, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Yo les voy a dar el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días de su vida. Entonces, ¿qué el Espíritu Santo se fue? Estamos como que Anana, ¿de dónde se me fue el Espíritu para hablarte así? No, hombre, por favor. Comportémonos como creyentes, como hijos de Dios. Eso que usted llama prudencia, no es prudencia. Eso llama acatamiento a las disposiciones, porque si no se ponen la máscara, lo multan. Entonces, por economía, póngasela. Y lo mandan a caminar en reversa, camine. Y lo mandan a caminar en las manos, camine. Pero ¿hasta dónde es prudencia? No le estoy mandando a que se rebele, no le estoy mandando a que desobedezca, no le estoy mandando nada de eso. Le estoy mandando a que coja fe, que vaya a las Escrituras, que se despoje de esa mente así tan afectada por las noticias, que deje de comer cuenta. Que Dios ni está muerto ni está enfermo. Dios es Dios fiel. Él dijo y Él hará. Confía en Él y Él hará. Si no confía, no hace. Conforme crea, será hecho. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo doy gracias, oh Dios de los cielos. Doy gracias por tu palabra. Doy gracias por tu bondad. Cada día, Dios, me enseñas tú a perseverar. Cada día tú me enseñas a vivir para ti. Cada día tú me enseñas, Señor, a honrarte y a bendecirte. Y cada día voy a creer más por encima de lo que digan los hombres, por encima de lo que diga la falsamente llamada ciencia, porque así hay que llamarle ahora. Porque están llamando, Señor, bendito Dios, cosas benditos, están enloquecidos. El diablo, Señor, ha llegado a tocar el mundo, Señor, a afligirlo, oprimirlo de tal manera que tiene acorralado a todo el mundo, incluyendo tu iglesia que no es del mundo, Señor. Oh Padre, yo te pido sabiduría. Oh Padre, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret una administración especial para tu pueblo. Señor, yo reviento toda atadura inmunda de temor, echo fuera toda incoherencia, Señor.
Señor, no podemos ser, Dios mío, bendito Dios de los cielos, presa de nuestra propia mente humana, de nuestros propios caprichos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a escapar, Señor, como la gacela del lazo del cazador, Señor. A movernos en fe, a movernos, Dios mío, Señor, a orar, a clamar, a unirnos, Dios mío, en un solo espíritu, a pensar una misma cosa, Dios mío, que haya el mismo sentir que en Cristo Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirá. No nos doblegaremos, Señor, ante la impiedad. No nos doblegaremos, Dios mío, Señor, ante la injusticia, ni ante las boconadas de aquellos, Dios mío, que están atando, Señor, el mundo entero, Señor, hablándoles necedades. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, y vamos a participar, Señor, de tu mesa. Ayúdanos, Señor, para que cada día, Dios de los cielos, tu palabra de fe crezca en nosotros, Señor, y podamos entender tu misericordia, podamos comprender tu favor, podamos comprender, Dios mío, Señor, tu fidelidad, y podamos comprender que tú eres santo, que tú eres excelso Dios y Padre de misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, bendecimos tu nombre, exaltamos tu presencia y proclamamos tu verdad. Declaramos tu bendición, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios de los cielos, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos, Dios mío, bendición sobre estos elementos, el pan y la copa, Señor. Símbolo de tu cuerpo, por el cual, Señor, tú pagaste el precio. Tu palabra dice, no yo, que en él fue cargado el pecado, la iniquidad, y en él fue cargada nuestra enfermedad, y por tu herida yo fui curado. Ni siquiera dice seré, dice ya fui curado. Yo declaro bendición, sanidad, libertad, misericordia, paz, justicia en Cristo Jesús. Y al comer de este pan, Señor, estoy comiendo vida, porque tú eres el pan de vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias te doy, Señor. Amén. Comamos el pan. Señor, y esta copa, símbolo de tu sangre, igualmente bendecida esta copa, Señor, por ti. Nosotros te agradecemos, te damos la honra y la gloria. Creemos, Señor, que la comunión de los santos es la comunión con el pan, que es tu cuerpo, y la comunión con tu sangre, Señor, que está representada en esta copa y que nos limpia de todo pecado. Nos ha limpiado y nos limpiará. En Cristo Jesús, por medio de la sangre del Cordero, hemos vencido al diablo. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Tomemos la copa. Muchas gracias, eterno Dios. Muchas gracias, Padre de misericordias. Muchas gracias, Dios de poder. Muchas gracias, Dios excelso y Padre de toda gloria. Yo te suplico, Señor, despierta tu iglesia, aviva el fuego en nuestro corazón. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos, Dios mío, por los que estamos viviendo, haz conocer tu obra, Señor. Haz conocer tu obra a través del valor, el esfuerzo, la fe, la gracia y el poder de tu Espíritu, operando en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Se me fue el tiempo, no me di cuenta que ahora se acabó esto. Pero hay un montón de versos ahí para que estudiemos, para que nos fortalezcamos en la fe. Nosotros no somos hijos no somos huérfanos, tenemos un Padre.
y un Espíritu Santo que nos guía todos los días y un Cristo en la gloria que está sentado a la diestra del Padre, que nos ha dado poder y autoridad, y que todo lo que hacemos en la tierra será atado en el cielo. Y que los gobiernos no prevalecerán contra la iglesia. No tema, que Él está con nosotros. Dios les bendiga, les guarde, los anime, los prospere, los ayude, y que a las 7 de la mañana, con la ayuda de Dios, se nos presta la vida, que estaremos para clamar. Unámonos en clamor, unámonos en clamor, hermano. No le dé pena, no, que se lo critiquen, le digan que usted está loco, que está religioso, lo que le digan. Usted no tiene que aparentarle a nadie ni darle cuenta a los hombres, usted tiene que darle cuenta a Dios. Y esto es una batalla que ya la hemos ganado porque somos más que vencedores. Dios les bendiga y hasta la próxima.